Shavuot a toda la comunidad de Donay Roy y a todos los que nos siguen por este medio. Y queremos saludar a nuestros líderes y ministerios asociados, Roe César, su esposa Hanna en Caracas, Venezuela, Rabino Ícaro en Brasil, Manaus, Roe Regis y Roa Marielsi en Florida, Roe Ceballos y Roa Joa en Perú, Roe David González y Roa Iris Celsa en el oriente de Venezuela y Roe Juan Carlos y Roa Verónica también en Caracas, Venezuela. Así que desde acá, del estado de Florida, un gran saludo, un gran abrazo fraternal y Shavuot Tov. El día de ayer tocó entonces la Parashá Hayé Sara, que nos habla de la vida, pero también nos habla de la muerte de Sara. Y llama la atención, ¿verdad?, la posición de Abraham, aún con la muerte de su esposa, su posición en seguir la palabra, el juramento que el Señor le dio, cuando pues le dice que en sus simientes serán benditas toda la familia de la tierra, y cómo él sigue el camino de la voluntad agradable y perfecta del Señor, en no rebelarse, porque muchas veces el hombre se puede estar rebelar, porque si Abraham recibe una palabra y Sara también recibe una palabra, ¿cómo es que Sara se muere? Si el Señor le había hablado y le había dicho que de ella saldrían entonces reyes. De Abraham también se le dijo que saldrían reyes. Pero vemos que Abraham estaba fijo en el propósito, fijo en la meta. Y es sepultada entonces en Macpela, en la cueva de Macpela, que está en Hebrón. Y muchos años después, en el futuro, muchísimos años después, entonces un hijo de Abraham llamado David, porque David viene por la línea de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob entonces Israel, Judá, Fares y toda esa línea generacional hasta llegar a Isaí, a Obed, Isaí, donde viene entonces David. Entonces justamente donde fueron enterrados ellos, se levanta entonces un rey llamado David, nada más y nada menos, el rey de Israel, y deja una silla, nada más y nada menos, donde vendrá a sentarse Yahvé en carne, Yeshua, el Mesías, allá en Jerusalén. Sería difícil no pensar y entender que Abraham quizás pasaría por situaciones difíciles, de ansiedad, de depresión por la muerte de su esposa, quien también llevaba o lleva una palabra del Eterno. Y Abraham, hablando de depresión y de ansiedad, me llama la atención el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, en sus últimas mediciones, ellos hablan y dicen que en la población mundial hay más de 1.000 millones de personas con trastornos psicológicos, donde también entre esos trastornos psicológicos está la depresión y la ansiedad. Por supuesto que hay una depresión y una ansiedad en la humanidad por falta de Dios, por falta del Señor, por falta de la divinidad, porque el hombre le ha dado la espalda al Señor. Pero sería muy infantil de mi parte decir que el creyente no pasa por situaciones de depresión o de ansiedad, porque el mismo Yeshua, angustiado él y afligido, la palabra nos habla de angustia. La angustia también pues la podemos enfocar en algo que es depresivo, algo que es angustioso, porque la angustia pues nos lleva a un nerviosismo, una preocupación, la depresión, una tristeza, ¿verdad? Se puede manifestar como tristeza, como irritación, como rabia, ¿verdad? Pérdida de interés en las actividades cotidianas o normales, cansancio excesivo, sin energía, falta de concentración, falta de memoria, etcétera, etcétera. Entonces quiero decirle que el creyente también puede pasar por esto. Por supuesto
no estaríamos hablando de una depresión ni de una ansiedad clínica, en muchos casos, ¿verdad? O aguda, que es por esta causa, pero muchas veces el hecho de caminar en la justicia del Señor, en agradar al Señor, muchas veces nos va a llevar a estas situaciones de angustia, muchas veces nos va a llevar a estas situaciones de depresión. Lo importante en este caso es que tenemos al Señor. Lo importante en este caso es que en angustia, en depresión, en situaciones difíciles, en amargura, etcétera, etcétera, tenemos en quien confiar. Tenemos al que nunca nos ha dejado ni nos dejará. Cosas que no pasan en el mundo. El mundo está viviendo una situación así porque está apartado del Señor. Y quien puede dar la salida a todo eso, pues es el Adonai de Israel, es Yeshua, quien fue al madero, quien fue al Calvario, quien pagó a precio de sangre por la paz de nosotros, por la salvación de nosotros. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que vemos en Abraham pues su posición de seguir firme en lo que el Señor le había dicho, en la palabra, en la promesa que el Señor le había dado. Ahora, vemos por ejemplo el caso de Job. Job tuvo una depresión tan fuerte que hasta en algunos casos, ¿verdad?, pide la muerte. Jeremías tiene una depresión tan fuerte que también pide la muerte. El mismo Moisés tiene una situación, una depresión tan fuerte, una angustia tan fuerte que pide la muerte. Entonces, sí, el creyente puede pasar por estas situaciones, ¿verdad?, por estas experiencias, pero tenemos, vuelvo y repito, la esperanza en nuestro Señor. Por ejemplo, Proverbios nos habla y dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Tenemos también Proverbios 13:12, 18:14, que nos habla de la angustia, pero me llama la atención el Salmo 143, donde David expresa entonces su sentir, y un sentir profundo de angustia, de depresión, de agonía. Salmo 143, y dice lo siguiente: oh Adonai, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mi espíritu se angustió dentro de mí, dice él. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas las obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, porque una de las cosas que tiene la ansiedad es que el creyente necesita respuesta, y la respuesta pareciera que no viniera. Pareciera que el Señor no está, pareciera que el Señor no oye. Pero quiero decirle algo. Todas estas situaciones apuntan a algo que se llama prueba. Algo que se llama prueba en el corazón. En lo más profundo de nuestro ser. Un hombre llamado Emán Esraíta, muchos dicen que era descendiente de Coré, un adorador también. El Salmo 88 habla unas palabras muy parecidas a las que dice David. Y él dice en el Salmo 88, Adonai de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, como también decía David. Está moviendo un poco. Llegue mi oración a tu presencia. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado. Porque la depresión, una de las situaciones de la depresión es que te quita la fuerza. Una persona deprimida pues no tiene ánimo, no tiene fuerza, está como que ya no aguanto más. Y muchas veces la depresión puede ser tan fuerte, y por eso ahí debemos tener cuidado, porque es donde el enemigo se aprovecha y es donde el corazón es probado. Y ahorita vamos para allá. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción,
Mas yo a ti he clamado, oh Adonai, de mañana mi oración sentaré delante de ti, me presentaré delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? Es una depresión profunda, una situación, una angustia muy profunda. Pero ahí está. Y lo bello de esto es que hay angustia, hay una depresión, hay una ansiedad, hay una preocupación, hay un sentir, pero está la esperanza en el Señor y no salen de allí. Es muy diferente a que yo diga, bueno, pero no está Dios, no. Como pasó muchas veces con Israel. Entonces murmuró contra el Señor y el Señor hizo, porque han hablado a mis oídos, han murmurado contra mí, a mis oídos. Cuando dice a mis oídos es que lo has dicho en lo más profundo de tu corazón, donde solo el Señor oye lo que tú dices. Entonces es el punto de quiebre en esa situación, ¿verdad?, de angustia, en esa situación de ansiedad, en esa situación. O sea, ¿cuál es mi posición ante la divinidad? Porque cuando la Torah es dulce y todo es lindo y todo es bello, pero llega un momento cuando la Torah entonces también es amarga. Y yo quiero que usted entienda algo, que la Torah puede ser dulce, pero a veces también es amarga. Y la amargura de la Torah lo que hace es confrontar nuestro viejo hombre. Lo que hace es confrontar nuestro yo, nuestros deseos, nuestros sentimientos, lo que yo amo. Nos confronta porque el viejo hombre no puede morir si no es confrontado. Y la manera de ser confrontado es así, y por eso viene la aflicción. Pero ¿quién es el que se aflige? Mi viejo hombre. Lo que yo amo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que lógicamente me corresponde, mi viejo hombre. Y por eso es que muchas veces el enemigo se aprovecha de la situación para traer pensamientos a nosotros y nosotros entonces hablar contra el Señor. Y allí que el Señor entonces nos ayude. Números 11. Moisés vive una situación similar, de angustia, de presión, de rabia, de agonía, y entonces le habla el Señor de una forma bien contundente, pero aquí el Señor calibra y discierne el corazón de Moisés. Fíjense, Números capítulo 11, el pueblo quería codorniz. Y dice el verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y este es el problema. Los recuerdos que puede poner el enemigo para que tú entonces salgas de la comunión con el Señor y hables en contra del Eterno a sus oídos, y entonces venga el juicio. Entonces el Señor lo que está es probando al pueblo. El Señor lo que está es probándonos a nosotros. ¿Se entiende algo? Satanás no puede hacer absolutamente nada si el Señor no se lo permite. Entonces dice aquí, nos acordamos entonces del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de vuestros que ven vuestros ojos. Y era el maná como una semilla de culantro y su color como color de... Es decir, ellos preferían comer la comida de Egipto que comer la comida que le estaba dando el Señor. Porque comer la comida que le estaba dando el Señor no les gustaba. ¿Y a quién no les gustaba? A su vieja naturaleza. Y por no gustar a su vieja naturaleza se rebelan ante el Señor y no tienen una actitud correcta. Y por eso entonces Moisés sigue narrando y sigue diciendo en el verso 11, y dijo Moisés al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo. Aquí Moisés estaba por aquí, que no aguantaba más. Una tremenda presión horrible, una angustia, una molestia. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría
El verso 13 dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Imagínense la angustia, la presión, la preocupación de Moisés. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, toma 70 tus ancianos, y yo pondré el espíritu de ti sobre ellos y te ayudarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde Moisés le dice, no aguanto más, quítame la vida. Pero una cosa es decirle, no aguanto más, quítame la vida, haciendo tu voluntad, que decir, yo no aguanto más, yo no voy a soportar esto, así que mejor es Egipto. Y esto es lo bello de estos hombres, porque Job también le dijo, no aguanto más. Job también le dijo, bueno, Señor, que me muera. Pero nunca le dijo, no te amo. Pero nunca salió una palabra de deshonra al Señor por la situación que él estaba viviendo. Porque quiero que sepa algo, que la angustia, que la ansiedad y todas esas situaciones que nosotros vivimos en el cuerpo del Mesías, eso se resume en amargura, pero también se resume en una palabra que se llama mirra. Y cuando el sacerdote iba a hacer su aceite de unción, una de las cosas que pedía era mirra. La palabra mirra, marar en hebreo, tiene la misma raíz de amargura. Por eso es que la palabra es dulce a nuestro paladar, pero también es amargo a nuestro vientre. Y esa fue la experiencia que tuvo nuestro hermano Yohanan cuando en Apocalipsis capítulo 10, verso 10, dice la escritura que él comió un rollo. Apocalipsis 10:10. Claro, aquí dice comió el libro, el librito. Pero cuando nosotros vamos al hebreo, es lo que dice Sefer, y Sefer es rollo de la Torá, que es dulce a mi paladar, pero a veces amarga al vientre. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, es decir, el rollo. Y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito en la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como miel, pero cuando hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetice, etcétera, etcétera. Entonces, en el camino del Señor van a haber situaciones que por hacer su voluntad van a traer amargura a nuestra vida. Pero esa amargura no es que el Señor se está gozando un pullero para amargarnos, sino que la amargura se traduce en la muerte del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. ¿Quién se amarga? La vieja naturaleza. Pero está en mí y eso es lo que yo siento. Por eso es que es imposible que haya amargura en la presencia del Señor. O sea, es imposible que vayamos al Olam Jabá, al tercer cielo, a la misma presencia del Señor, y que haya amargura, y que haya ansiedad, y que haya frustración, y que haya dolor, y que no puede haber, porque estamos precisamente en el que es perfecto y completo en todo. Pero por nuestra vieja naturaleza es tocada esas áreas de nuestra vida que traen amargura, que traen dolor, que traen tristeza, aunque estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces es importante entender estas cosas. Por ejemplo, el caso de Ezequiel, nosotros vamos a Ezequiel capítulo 3 y la palabra nos dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo es la Torá. La Torá entonces está fija a dos palos, y esos palos se le dice Et Hayim, que es árbol de vida. Por eso que a la Torá se le dice árbol de vida, al rollo de la Torá se le dice árbol de vida. Es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Entonces me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel.
Entonces, hay situaciones donde comemos la palabra, donde hacemos su voluntad y es dulce como la miel. Pero más adelante el Señor le dice, mira, yo voy a estar contigo porque vas a profetizar a una casa rebelde, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo amargo, que yo cumpliendo su voluntad tenga que sufrir y tenga que pasar por ansiedades, por depresiones, por angustias, por rabia, por situaciones. Pero es el Señor tratando con nosotros para llevarnos a un mejor nivel de gloria. Entonces el verso 8 dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. El Señor lo está preparando para lo que se va a enfrentar. Entonces el hacer la voluntad del Señor, el comer su palabra, es dulce como la miel a nuestro paladar, pero en situaciones de nuestra vida también va a amargar nuestro vientre. Como pasó en Apocalipsis, que lo acabamos de leer. ¿Por qué amarga el vientre? ¿Por qué la Torah habla de vientre? Entonces, en el lenguaje semítico, vientre representa las emociones, lo que tú amas, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta. Y muchas veces lo lógico que tú debes tener, porque es lo que manda la vida, lo que cualquiera puede tener. Pero tras de todo esto, está el Señor probando lo que hay en el corazón del hombre. Cualquiera diría, bueno, Señor, si tú me diste una palabra, se la diste a mi esposa ahora se muere, entonces quiere decir que tú eres un mentiroso. Que tú le diste a ella que sería princesa y que reyes saldría de ella y se murió. Ahora yo estoy solo y tú nos diste la palabra a nosotros. Cualquiera diría eso, y eso serían las palabras que Satanás pondría en la mente del creyente. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado cuando comemos el rollo y amarga nuestro vientre, qué palabras salen de nuestra boca. Por ejemplo, el caso de Jeremías, que también en oportunidad pide la muerte, pero en otra parte entonces dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste, más pudiste tú, me sedujiste, Señor. Porque quiero decirle que la vida de un creyente, la vida de unción, la vida de rectitud, la vida es una vida que nos va a llevar a situaciones de depresión, a situaciones de ansiedad, a situaciones de amargura muchas veces, pero es el Señor probando nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros comemos el rollo de la Torah y amarga nuestro vientre, pero aunque amargue nuestro vientre, nosotros decimos, Señor, te amo. Quítame la vida. Como dijo Moisés, Señor, si esto es así, quítame la vida. Pero nunca murmuró contra el Señor, que fue lo que hizo el pueblo. Pero nunca maldijo al Señor, que era lo que quería la esposa de Job. Jeremías nunca maldijo al Señor, sino que más bien después dijo, me sedujiste, Señor, me sedujiste, más pudiste tú. Entonces es lo que sale de nuestro corazón, porque el Señor sabe que si comiendo el rollo de la Torah amarga tu vientre, tus emociones, lo que tú amas, lo que tú quieres, pero aún en esa situación, depresión, de angustia, etcétera, etcétera, tú amas al Señor, quiere decir que si hoy mismo fuera la gran tribulación, quiere decir que si pasares por cualquier situación del mal, donde tu nivel de presión es extremo y tu angustia, tú no negarías la fe. Tú seguirías al Señor y dirías, te amo, Señor, te amo. ¿Por qué? Porque en lo amargo, en la angustia, en la ansiedad más grande, tú fuiste firme y tú permaneciste en la fe, aunque pediste la muerte muchas veces, pero nunca murmuraste contra Él. Pediste la muerte porque te sentías débil y te sentías sin fuerza para cumplir una tarea. Pero pediste la muerte aún tratando de cumplir esa tarea y no maldiciendo o murmurando contra el Señor. Y ahí está lo grande, ahí está lo bello y ahí está lo hermoso. Entonces, en el caso de Jeremías, capítulo 15, verso 16, más adelante, por supuesto, el Señor manda a Jeremías a arrepentirse. Arrepiéntete, Jeremías. Porque el Señor sí de verdad conoce nuestros corazones. El 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí.
O sea, él comió del rollo. Fueron allá tus palabras, yo acepté hacer tu voluntad. Eso es lo que está diciendo. Y fue dulce, ¿no? Fueron allá tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fue por gozo y por alegría. Ese gozo y alegría es dulce a mi paladar. Pero muchas veces esa misma palabra también amarga nuestras emociones y sentimientos. Amarga nuestra vieja naturaleza que debe morir. ¿Y cuál es la forma de morir? Cuando yo en amargura glorifico el nombre del Señor. Cuando yo en los momentos de presión y de situaciones difíciles glorifico al Señor. Y hay que tener cuidado con la lógica. No, bueno, es que tú sabes, estoy aquí por esto, por aquello, por lo otro. Adoremos al Señor en las situaciones que estemos. Porque es imposible que Satanás haga algo que el Señor no se nos permite. Y el Señor está de nuestro lado para bendecirnos y ayudarnos. Por eso la palabra también nos habla que yo sé que ustedes tienen necesidad de comida, de vestido, de esto y de lo otro, pero no tengas tanta ansiedad. No te preocupes en extremo al punto tal de desconectarte con la divinidad, porque entonces el enemigo va a ganar territorio y va a ganar la batalla. Entonces, Jeremías, fueron allá tus palabras y las comí. Ezequiel dice, y comí el rollo y fue dulce. Y aquí dice, fue como alegría. Pero el Señor después le dice, hey, arrepiéntete. Porque él sigue diciendo más adelante, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Mi herida desahuciada no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que son estables. Ahí está lo amargo. Ahí está lo amargo de la Torah. O sea, ¿por qué haciendo yo tu voluntad tengo que pasar por estas cosas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor le dice, arrepiéntete, Jeremías, cuidado, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, en una parte, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Pedí la muerte porque casi que no aguantaba lo que me mandaste a profetizar. Aunque tú me dijiste que sería fuerte como cerrojo de hierro, de bronce, pero casi que no aguantaba. Y en esa depresión y angustia tan dura, dije, llévame porque no aguanto más. Pero nunca se rebeló contra el Señor, nunca maldijo ni murmuró contra el Eterno, como en el caso de Moisés lo hicieron los hijos de Israel. Por eso es que Noemí, por ejemplo, el caso de Noemí cuando huye, ¿verdad? Hay una enseñanza bien linda porque sale, no se sabe si salió en desobediencia o salió por voluntad del Señor. Lo cierto es que ella cae en amargura. Noemí, que significa deleite, también es como, representa pues alegría, como vimos ahorita en el libro de Jeremías. Bueno, él comió las palabras y fueron alegría y gozo a su alma, a su vida. Entonces, Noemí en una parte de su vida, Ruth capítulo 1, verso 30, dice, yo me fui llena, pero el Eterno me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? ¿Verdad? Que significa deleite, alegría, gozo, entre otras cosas. Ya que Adonai me ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y en una parte dice, y respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, no me llames Noemí, alegría, dulzura, gozo, sino llámame Mara, llámame más bien amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces hay situaciones donde comer el rollo, comer la Torah, que se traduce en hacer su voluntad, aceptar su voluntad en mi vida, me va a llevar a amargura. ¿Fue la voluntad del Señor? Bueno, no se sabe si sí o si no. Lo que sí se sabe es que el Señor la confortó, le dio la salida, la bendijo, aún mucho más que antes, porque al final de Noemí se dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Adonai, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.
Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque perdió sus hijos, perdió su esposo, perdió todo. Y llega un momento donde tú dices, bueno, pero no maldijo al Señor ni murmuró. Me dije, bueno, me voy de vuelta. El Señor me ha puesto en amargura. El 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, el Señor restituyó su dolor, restituyó su angustia, restituyó su depresión, su situación. 7 veces más, le dice. El valor de 7, el valor para ti de 7 hijos, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed, y este es el padre de Isaí, nada más y nada menos que padre de David. Entonces, como la misma Torá, dulce como la miel, que en ocasiones te lleva a amargura, que se traduce como depresión y ansiedad, es la misma Torá que te trae dulzura, te saca de la amargura y te lleva a la dulzura. Finalizo entonces con el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22, donde nosotros vemos la misma situación de Israel y la misma situación de Moisés, en un estado de angustia y depresión. Cuando Moisés golpea la piedra, el Señor le dice, no entrarás a la tierra. La palabra dice que el pueblo trajo amargura a su espíritu. O sea, amargó su espíritu. Y lo sacó, que muchas veces lo que el enemigo quiere es sacarnos para entonces perder la conexión y el propósito del Señor. Ahora fíjense, por supuesto que todo esto está en las manos del Señor, y el Señor en todo pues metió su mano, ¿verdad? Porque la salvación tampoco tendría que venir por Moisés, sino por uno que es más grande que Moisés, el que es Yeshua. Porque si la salvación hubiese sido por Moisés, entonces en vano vendría Yeshua. Entonces, dice Éxodo capítulo 15, verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces el punto es este: ¿cómo es que Adonai, el Todopoderoso, abre el Mar Rojo? Yo paso en seco, veo a mis enemigos que mueren, que son ahogados. Todas las naciones reconocen que el Adonai de Israel es todopoderoso por sus maravillas que hizo. Y yo tengo 3 días caminando y no tengo agua. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Que los demás tengan agua y yo no. Cuando mi Dios, mi Adonai, mi Señor, fue el que abrió el Mar Rojo, el creador del cielo y de la tierra. Y allí es cuando el enemigo viene. O sea, ¿cómo yo voy a pasar por esta prueba y esta situación si Adonai es todopoderoso? ¿Cómo yo voy a pasar esta prueba y esta situación cuando estoy caminando correctamente y la mano del Señor está conmigo y yo veo a mis enemigos por estrada a mis pies y yo veo que tengo victoria en mi vida? ¿Cómo me va a venir esta situación a mí? ¿Cómo es que yo no puedo tener algo tan elemental que lo puede tener cualquiera? Porque el Señor te está probando. Y llegaron ¿a dónde? A Mara. Porque hacer la voluntad del Señor muchas veces te va a traer amargura a tu viejo hombre. Amargura a lo que tú quieres y deseas. Y lo deseas y lo quieres, pero no lo tienes, cuando lo normal es que lo tienes como lo puede tener cualquiera. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés. Murmurar contra Moisés es murmurar contra el Señor. Porque Moisés está allí por mandato del Señor, no porque Él quiere. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Allá era, ¿qué hemos de comer? Ya estamos cansados del maná. Queremos la comida que me da el mundo. Queremos lo de Egipto. ¿Y aquí qué vamos a beber entonces? Murmuraron contra Moisés. Y Moisés clamó a Eterno
y el Eterno le mostró un árbol. Ahora, cuando yo voy al hebreo y veo la palabra árbol es etz, y etz también significa madero, pero etz, hayín, es árbol también. O sea, la palabra, la Torá, también se le dice árbol, árbol de vida. El proverbio dice, bienaventurados son las que la hallan, sus caminos son placenteros, todos sus senderos son paz. Vuélvenos, Señor, a nosotros y vuélvenos, renueva nuestros días, como en la antigüedad siempre se dice en los Shabbat. Pero el proverbio habla de la Torá como un árbol de vida, árbol que da vida. Aquí el Señor le da un árbol a Moisés, y ese árbol, cuando lo mete en las aguas amargas, en la situación amarga, trae dulzura. Por eso es que la misma palabra que te trae amargura, es que la misma palabra que trae amargura no es porque el Señor quiere que tú sufras para él gozar, no, es que el Señor está tratando, te está probando, está tratando contigo para que tu naturaleza pecaminosa baje, se duerma, muera, caiga. ¿Qué era lo que querían ellos? Agua. Bueno, no te voy a dar agua. Entonces, murmuraron, quiero esto, si los demás lo tienen. Y decimos, pero si la gente del mundo también lo tiene, ¿cómo no lo voy a tener yo? Pero no entendemos que es el Señor que nos está probando. Le mostró un árbol, le mostró la Torá, árbol de vida. Y que dice, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Por eso, aunque Noemí dice, no me diga más Noemí, sino Mara, al final le siguen diciendo Noemí, porque el Señor trajo dulzura a su vida, le restituyó y le bendijo. Job fue restituido y fue bendecido, porque aunque fue angustiado, porque aunque pasó por depresión y angustia, nunca murmuró contra el Señor. Y allí les dio testimonio, ordenase, ¿y qué más dice? Y allí los probó. ¿Qué dice el Señor? Allí los probé. Un momentico, te abrí el mar, pasaste en seco todo, yo soy el Todopoderoso, quiero saber lo que hay dentro de tu corazón. Voy a traer amargura a lo que tu carne desea en las condiciones normales, porque agua no se le niega a nadie. Pero yo quiero que tú ni siquiera aguas tengas para ver qué tanto me amas. Yo quiero que tú no tengas lo que tiene cualquiera en el mundo para ver qué tanto me amas. Por eso es que cuando Gedeón va a pelear con el Señor estaba probando. Vuelvo y repito, si tú en la amargura más grande de tu vida, por hacer la voluntad del Señor, por caminar en fe y en justicia, hermano, debemos entender que la Torá en ocasiones puede ser dulce como la miel, pero en ocasiones va a amargar nuestro vientre. Es bíblico, es así. Yeshua dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Pero yo estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces quise? Pero no se dio. Amargura, dolor, angustia. Angustiado y afligido, como cordero fue llevado. Entonces, fíjese, el caso de Gedeón, con esto sí termina, ¿verdad? Porque creo que me estoy extendiendo un poco. Entonces estamos en Jueces, capítulo 7. Ahí el Señor está probando la lealtad del pueblo. Gedeón estaba muy contento. 22,000, Señor. ¿Dónde están los madianitas para exterminarlos? Y el Señor le dice, no, perdón un momento. Y les dice, ahora pues haz pregonar en oídas del pueblo diciendo, quien tema se estremezca, madrugue, vuélvase del monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. De esos 22,000 quedaron 10,000. ¿Por qué? Porque vino la amargura. Y viene la amargura por hacer la voluntad del Señor, o por hacer la voluntad del Señor viene la amargura, y tú dices, no, mejor dejo esto así, mejor son los melones de Egipto, el pescado de Egipto, aquello y lo otro,
y eres separado. Ahora el Señor sabrá si es hasta Egipto o si simplemente es más cerca. El Señor es quien conoce los corazones. Pero sigue diciendo: y Jehová, Adonai, dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y el Señor lleva a Israel, a Mara, a las aguas amargas, y allí los probó. ¿En qué? En amargura. ¿En qué? En depresión. ¿En qué? En angustia. ¿En qué? En dolor. Para ver qué tanto me amas. Para ver lo que hay dentro de tu corazón. Allí los probaré. Y después les da la clave. Y le dice: mira, llévalos al río. Los que doblen sus rodillas, esos apártalos. Esos no son. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Y le está diciendo a Gedeón: mira, ya yo vi lo que hay en el corazón de los que doblaron sus rodillas. Ponlos aparte. Pero los que tomaron el agua, de esta manera, que son 300, con esos tú vas a pelear y vas a ganar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si tú te llevas a estos que doblaron sus rodillas, los rabinos hablan de estos que doblaron sus rodillas porque doblaron pues sus emociones ante la necesidad, así como el hombre dobla sus rodillas ante los baales, etcétera, etcétera, y hace pues su análisis. Pero lo cierto es que el Señor está diciéndole: mira, en esta presión y en esta necesidad, en esta presión, los que doblan sus rodillas ahorita, mañana en la gran tribulación también la van a doblar. Mañana en cualquier situación de presión y de angustia la van a doblar. Entonces no tomes en consideración esto y vete con los 300 porque ellos no doblaron sus rodillas. Quiere decir que en las angustias más fuertes que ellos puedan pasar por hacer mi voluntad, nunca negarán mi nombre, y con eso vas a ganar la batalla. Que sea el Señor entonces glorificado y exaltado. Esto es muy fácil decirlo, pero es bien difícil vivirlo. Que en los momentos donde a veces nos preguntamos: pero ¿qué es lo que he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Cuál es el error? El Señor te está probando. El Señor te está probando. El Señor prueba nuestros corazones en nuestra obediencia. Y la Torá, que un día fue dulce como la miel, entonces amarga nuestro vientre. Pero esa misma Torá, ese mismo árbol de vida, ese mismo árbol que también Moisés puso en las aguas y las aguas se endulzaron, es la misma palabra que va a traer dulzura a nuestra vida en medio de la depresión, de la ansiedad y de la angustia. Nuestra fuerza y fortaleza está en el Señor, y quiera el Señor que cualquiera que sea nuestra situación, no nos pongamos mucho en la lógica: esto es así, esto es asado, esto es sancochado, no por esto. Levanta tu mirada, ve un poquito más y entiende que sobre uno alto y uno más alto, y todo lo que pasa con un propósito. Quizás el Señor me esté probando. Alabaré al Señor, me gozaré en su presencia. Perdóneme, pero tengo que darle este verso. Y de verdad, con esto, sí es verdad que termino. Job, capítulo 27, mire lo que dice: estando él en angustia y estando en esa situación tan terrible. No me venga a decir que Job no estaba en depresión y en angustia. Y dice, 27:2, vive Adonai, que ha quitado mi derecho, el omnipotente que amargó el alma mía. Está claro: Señor, yo he cumplido tu voluntad, he cumplido tu palabra, pero mi alma está amarga, porque en esta situación de mi vida, el hacer tu voluntad ha sido amargura mi alma. Pero el Señor estaba probando a Job, y por eso es que después le multiplicó en todo, como pasó con Noemí, y dijo:
que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Adonai en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. Como pasó con Israel. Ay, Egipto me gusta. Ay, murmuraron contra el Señor. Ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¡Wow! ¡Qué palabra tan bella, Señor! Aunque me hayas puesto mi alma en amargura, mis labios no hablarán contra ti. No sacaré cuenta ni le buscaré las 5 patas al gato, sino que te alabaré, te bendeciré, te honraré, porque sé que sobre todas las cosas tú tienes el control de nuestras vidas. Y si es una prueba, el Señor dará la salida. Amados, que el Señor les bendiga, que esta palabra sea de edificación para su vida. Y será hasta la próxima. Espero Shabu Abba, la próxima semana, de Azrat Hashem, si el Señor lo permite.